La semana pasada te presenté el concepto de la nueva forma de negociar con los propietarios, la llamada negociación diferida. Una forma de negociar que está trayendo muchísimas ventajas. Las principales, eliminando tensión y dificultad en la reunión con el propietario, y la principal de todas, una mayor localización de justiprecio, con menor esfuerzo y mayor frecuencia. Bien, hoy te voy a presentar un ejemplo real, una negociación diferida realizada por mí con uno de mis clientes, con un cliente que venía trabajando desde primeros de año, con un cliente con el que me he ido reuniendo cada trimestre. A los 3 meses tuve una reunión con ellos, ya fue diferida. A los 6 meses igual, en el mes de junio. A los 9 meses he vuelto a tener la tercera reunión con ellos y he conseguido el justiprecio, consiguiendo que se adapten a la realidad de su mercado desde las expectativas que tenía, desde prácticamente 700.000 euros, 697.000 y pico de euros, a los 550.000 que realmente vale su casa. Lo acabamos de conseguir con esta negociación diferida que te presento para que te sirva de modelo. Y en el próximo vídeo de la semana que viene explicaré con detalle cómo hacemos y preparamos estas negociaciones diferidas. Espero que te sea útil y consigas mucho justiprecio, al igual que estamos consiguiendo todos los profesionales que se entrenan en el grupo de Sales Training. Nos vemos la semana que viene. Chao. Hola Tony, María, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mira, han pasado ya 3 meses de nuevo y os mando el informe, el estudio de vuestra vivienda con todas las gestiones que hemos realizado para venderla, así como la situación actual en la que ya se encuentra el mercado inmobiliario español, ¿vale? Mira, vamos para allá. Vuestra casa lleva con nosotros 284 días en venta, ¿eh? La han visto en nuestra página web 9.320 personas. Esto no es casual, Tony, María, esto es debido a las inversiones publicitarias que hemos realizado desde esta parte para dar a conocer vuestra oferta. Sin embargo, de 9.320 personas distintas que han visto vuestra oferta, hemos recibido 0 contactos y, lógicamente, pues se han convertido en 0 visitas. ¿Qué consideráis que está pasando? ¿Por qué con tantísima demanda como se ha producido nadie se ha interesado siquiera? ¿Qué consideráis que pueda estar pasando? Mira, la respuesta a esta pregunta suelen ser 3, ¿vale? La primera, que no sea una vivienda atractiva, cosa que no es el caso porque, en fin, la reforma que habéis hecho es preciosa, tenéis mucho gusto y os ha quedado una vivienda espectacular, de mucho diseño, ¿vale? Una vivienda de categoría, una vivienda de revista. Esa no es la razón, desde luego. La segunda, que esté en una mala zona o tenga un mal vecino, o yo qué sé, te asomas al balcón y justo debajo hay un bar con veladores lleno de gente hasta las 3 de la mañana. Tampoco es el caso, ¿vale? Y la tercera y más frecuente suele ser el precio, que esté en un precio que no sea atractivo para el mercado y nadie se interese por ella por esta razón. De las 3, ¿cuál consideráis que pueda ser la responsable de que con tantísima demanda como está teniendo la vivienda, que gusta a todo el mundo, no haya habido respuesta alguna? Quizás el precio, Tony y María. ¿Qué pensáis después ya de los 9 meses que llevamos trabajándola? Fijaros que de los 697.000 euros que hablamos al principio, el precio, la valoración de vuestra casa está ya en los 550.000, ¿vale? Os explico de nuevo un poco la valoración para refrescaros la memoria y actualizar los datos al día de hoy, ¿vale? Mirad, aquí tenemos la dirección del inmueble, ¿vale? Bueno, aquí os explicábamos un poco quiénes somos, que llevamos 35 años en el mercado. Yo personalmente he vendido más de 1.600 viviendas, propiedades en mi carrera profesional, personalmente, y a través de los grupos que he tenido el privilegio de dirigir, pues con la escuela de negocio y demás, más de 58.000. No yo, sino todo el grupo
que tuve la suerte de dirigir durante 18 años, ¿vale? Aquí tenía algunos de los programas de televisión en los que hemos participado. Cuando los periodistas necesitan datos del sector inmobiliario, a veces acuden a nosotros. Si apuntáis con el móvil a los códigos QR, os llevarán a los telediarios o programas de televisión en concreto. Bueno, vamos al lío. Esta es la referencia catastral de vuestra casa, la ubicación. Hemos actualizado a día de hoy, si apuntáis al código QR o pulsáis a este enlace, os abrirá el portal inmobiliario con esta selección en concreto. Ahora mismo hay 13 chalés independientes, ¿vale?, de entre 180 y 250 metros cuadrados, y que están en buenas condiciones o reformados, muy similares al vuestro y en la inmediatez, ¿vale? O sea, vecinos vuestros que están vendiendo un producto similar al vuestro, y lo están haciendo a una media de 3.350 euros el metro cuadrado, que si lo multiplicamos por los 206 metros que tiene la vivienda, nos da un precio de mercado de 690.000 euros. Bueno, cifra similar a los 697 que aspiráis a conseguir vosotros, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Es importante entender este concepto. Estos son viviendas que están en venta, Tony y María, pero no se han vendido. Hay dos listados. El listado de las viviendas que no se han vendido, o sea, son los portales inmobiliarios, los listados que tienen los portales inmobiliarios, y por otro lado está el listado de las viviendas vendidas, que ese listado lo tienen los notarios y registradores de la propiedad. ¿En qué lista queréis estar vosotros? Porque desgraciadamente hay un gap, una brecha entre ambos listados, entre lo que se pone en venta y lo que finalmente se termina vendiendo. Para estudiar un poco este gap, se hizo un estudio muy profundo a lo largo de 10 años. Un grupo inmobiliario muy fuerte hizo un estudio en el que monitorizaron la comercialización de más de 300.000 viviendas, 300.079 para ser exacto, ¿vale? De las cuales se vendieron 52.373. Aquí tenemos el precio medio de salida de todo ese parque de viviendas y el precio medio de venta, de cierre final, ¿vale? El gap, la brecha, fue una media de 40.032 euros y un 23%. Aquí abajo tenemos la misma información pero presentada de una forma un poco más amigable. La línea superior es lo mismo de arriba, la evolución de la repercusión metro cuadrado a lo largo de los 10 años de las 300.000 viviendas que se pusieron en venta. La línea inferior es lo mismo, pero de las 52.000 que se vendieron. Observaréis, Tony y María, que ambas gráficas son muy parecidas, prácticamente paralelas. La diferencia, pues que siempre hay un gap, y da igual cómo estuviera el mercado, porque lo bueno de este estudio es que en estos 10 años hubo de todo. Aquellos terribles 2011-2012 donde los precios caían a plomo, o el 13-14 donde el mercado se estancó, o los 5 años siguientes donde el mercado estuvo creciendo. Hemos tenido, fíjate, en esta década hasta una pandemia a nivel mundial y lo que se llamó después el milagro post-pandémico. Pero siempre hay un gap, da igual el comportamiento del mercado, si es ciclo bajista o si es ciclo alcista, siempre hay un gap entre lo que se pone en venta y lo que se vende, ¿vale? Fijar el precio de la vivienda por aquí arriba, pues difícilmente va a aparecer un comprador para ella. Esto ha sido a nivel nacional y a lo largo de 10 años. Vamos a ver ahora qué está pasando en concreto en la provincia para saber cuál es el comportamiento del mercado inmobiliario. Bueno, pues ese dato afortunadamente lo disponemos y lo aporta Idealista. Aquí en la provincia y en rigurosa actualidad, el último dato actualizado es el del mes pasado, el de agosto. Ahora en los próximos días publicarán ya el de septiembre, ¿vale? Pues en la provincia ha sido del 20,2%. Si tenemos el precio de arriba, que se determina con los vecinos que están vendiendo, y tenemos el gap de la zona, ya podemos calcular qué precio hay que ponerle a vuestra casa para conseguir un comprador
para ella. Y de los 690.000 euros debemos irnos a 550.700 venta al público, que son 513.000 para vosotros. Sé lo que estáis pensando y lo que me habéis dicho en estas ocasiones anteriores, ¿vale? Que es poco dinero y tal, pero Tony y María, llevamos ya 9 meses, 9.000 y pico de personas que han visto la vivienda, 0 contacto. Y la situación en la que está el mercado es para empezar a tomar decisiones, porque mira, el plazo medio en España para vender una vivienda en los últimos 8 años, que no tiene nada que ver con lo que viene de frente, era ciclo alcista, estaba en 7 meses, ¿vale? Muchas veces los propietarios nos decían, habéis tardado 7 meses en vendernos la casa, ¿vale? La respuesta era casi siempre la misma, Tony y María. No, habéis tardado 7 meses vosotros en ponerla en su precio. En el momento que se ajustó a la realidad del mercado, aparecieron compradores y la venta se produjo de inmediato. Pero la pregunta que yo os hago, esperamos 7 meses, ¿cómo pensáis que va a estar el mercado inmobiliario para el 4 de mayo del año que viene? ¿Estará la misma situación que está hoy? ¿Qué pensáis? En el ciclo bajista en el que ya hemos entrado, que ahora lo vamos a analizar. Es que además hoy día, en fin, no tiene mucho sentido intentarlo porque el mercado tiene información de sobra. Antes solamente la teníamos los profesionales, pero ahora, hoy día, es información accesible para todo el mundo. Cualquiera que se interese por vuestra casa, antes de soltar un dinero en arras, va a venir aquí a Idealista y le va a hacer una valoración gratuita. Idealista le dice que el valor estimado de su casa es de 572 y el mínimo de 492. Si os fijáis, la franja que os estamos nosotros argumentando ya con datos, esta valoración es mucho más superficial que la que te hacemos nosotros. El dato que te indicamos nosotros está entre estas dos cifras, 550.000 euros. Pero hoy día todo el mundo se está yendo y agarrando concretamente a esta de aquí. Va a costar mucho trabajo subirlo hasta los 550 incluso, ¿vale? Y es que nadie va a soltar un duro por la casa sin pasar por aquí, Tony y María. Luego no tiene mucho sentido seguir perdiendo tiempo cuando estamos en un ciclo bajista. Fijaros que los resúmenes de prensa que estáis recibiendo cada semana, ¿verdad? Fijaros lo que nos están indicando. Este es el resumen de la última semana. La situación del mercado inmobiliario al límite. Desde 2008 no ha vivido una situación tan difícil. El mercado inmobiliario se enfría en julio con una caída del 10% de las compraventas. La firma de hipotecas sobre vivienda baja un 18,8% en julio. La venta de viviendas se hunde. ¿Cuándo podría bajar el precio de comprar casas? El inmobiliario entra en recesión en el segundo trimestre. La era del dinero caro, el Banco Central Europeo y la FED avisan que la crisis de precios durará 3 años más. O sea, vamos a tener tipos de interés altos. Esto queda mucho recorrido todavía. Malas noticias para los hipotecados. En fin, Tony y María, la situación es un tanto desastrosa, ¿vale? Permitidme que recordemos de nuevo este estudio que publicó Idealista Data. Si apuntáis al código QR o pulsáis sobre el enlace os llevará al estudio, ¿vale? Un estudio muy interesante que publicaron en el mes de noviembre pasado. Ellos han analizado los datos del sector inmobiliario de los últimos 50 años. Han cogido toda esa información, la han metido en una costelera, le han aplicado inteligencia artificial y han sacado un modelo predictivo de lo que tenemos por delante. Y después de ese análisis han llegado a 4 conclusiones muy concretas. Mirad, la primera, que los ciclos inmobiliarios en España vienen durando entre 12 años el más corto y 16 el más largo, ¿vale? O sea, el ciclo inmobiliario en España está una media de 7-8 años bajando, 7-8 años subiendo, 7-8 años bajando, 7-8 años subiendo, 7-8 años bajando, 7-8 años subiendo. La segunda conclusión, que los picos máximos siempre quedaban muy por arriba del pico anterior, ¿vale? Y la primera vez en la que esto no ha sucedido ha sido ahora, donde ni siquiera hemos llegado a recuperar los precios del 2007. Solo 4 capitales se ha conseguido: Madrid, Barcelona, Baleares
y Málaga. En el resto del país seguimos estando incluso por debajo, rompiendo la creencia tan arraigada por los españoles de que el ladrillo siempre sube. Bueno, pues esto no está siendo así, ¿vale? Esto ya no está siendo así y de hecho ni siquiera en el resto de España seguimos estando un 18% por debajo de los precios máximos de agosto del 2007. La tercera conclusión, esta es más positiva: el ciclo bajista que acabamos de empezar no va a ser tan profundo como el anterior, a Dios gracias, ¿vale? Y la cuarta conclusión, que los precios van a estar bajando hasta aproximadamente el 2028, que empezará la recuperación, y no volveremos a ver los precios hasta los niveles del año pasado, aproximadamente hasta el 2030. Luego la pregunta que yo os hago, Tony, María, ¿podemos esperar 7, 8 años hasta el 2030, 2032 a que se recupere el mercado de nuevo para vender, intentarlo vender en los 697.000 euros? ¿O en estos 9 meses que han pasado ha surgido alguna causa, alguna motivación que nos empuje a venderlo ahora? Si hay alguna causa que yo desconozca que os motive a vender ahora, mientras antes lo hagamos mejor, porque estamos en un ciclo bajista y no será lo mismo vender aquí que estamos hoy que vender dentro de un año, de 2 años o de 4 años. El tiempo ahora mismo juega en nuestra contra, ¿vale? ¿Y por qué está pasando esto? Bueno, pues fijaros, aquí tenemos la gráfica según el INE. Si pulsáis en este enlace, ¿vale?, os llevará al Instituto Nacional de Estadística, donde se observa, nos indican el número de viviendas que se vienen vendiendo mensualmente desde que empezaron a registrar datos en enero del 2007, ¿vale? Fíjate cómo se observa clarísimamente el hundimiento del mercado en la explosión de la burbuja anterior, los famosos brotes verdes del 2011-2012, la segunda recesión, que fue la más grave, aquí fue donde se rescató la banca española, y el inicio de la recuperación a partir del 2015. Ya en el 18-19 el mercado empezaba a dar signos de agotamiento. De hecho, se hablaba que habría recesión inmobiliaria en el 2020. Lo que nadie se podía imaginar es lo que finalmente iba a llegar en el 2020 con la pandemia, ¿vale?, y el hundimiento del mercado. Y mucho menos lo que sucedería después de la pandemia, que fue lo han llamado el milagro pospandémico. ¿Qué ocurre? Todas nuestras viviendas con el confinamiento se pusieron a examen. El que vivía en un apartamento quería balcón, el que tenía balcón quería terraza, el que tenía terraza quería un ático, el que tenía un ático quería un adosado, y el que tenía un adosado pues quería un chalet con piscina. Y el confinamiento puso a examen todas nuestras viviendas y la mayoría de los españoles suspendieron y nos tiramos como si no hubiera un mañana al mercado inmobiliario a cambiar de vivienda, pero no en España. Esto se ha dado en el mundo entero, ¿vale? Pero llega mayo del 2022 y tocamos techo con 60.059 viviendas vendidas. Desde entonces cada vez vendemos menos, hasta el punto de que ya en diciembre y en abril tocamos mínimos con 43.000 viviendas, un 27,9% menos que sobre el pico máximo. Pero fijaros, lo importante no es el dato, lo importante es que esta caída que aquí se ha producido en 7 meses, en el ciclo anterior, cuando explotó la burbuja, tardó 13 meses en producirse. O lo que es lo mismo, Tony, María, aunque no nos lo estén contando los telediarios, el mercado ahora mismo se está hundiendo casi un 40% más rápido de lo que lo hizo en la burbuja anterior. Luego ha habido rebotes, ¿vale? Y esto es totalmente artificial. España no está creciendo, España se está endeudando, es una economía completamente artificial con la inyección de capital que está introduciendo tanto el Banco Central Europeo como todos los gobiernos. Pero esto se acaba ya, esto se acaba en este otoño. Europa no puede seguir inventando 80.000 millones de euros todos los meses. Estados Unidos igual, Estados Unidos, el 40% de todos los dólares que se han impreso en los 180 años que tiene la moneda, se han impreso de la pandemia para acá.
Y esa es la inflación que tiene Occidente. Y esto se acaba ya, se acaba en este otoño. Y todos los pronósticos nos están diciendo que nos apretemos los machos porque vienen curvas fuertes. Y es por eso que yo os insisto mucho. Si de verdad hay alguna razón que nos motive a vender, mientras antes lo hagamos, mejor, Tony, María, ¿vale? Fijaros que aquí el otro día me decía un propietario, pero bueno, ¿cómo es que, vale, entiendo esto y cada vez se venden menos viviendas, pero los telediarios siguen diciendo que los precios están subiendo y muchos medios, ¿verdad? Bueno, hay que diferenciar la fuente de esa información, porque no es lo mismo lo que dicen los portales inmobiliarios, que son las expectativas de vuestros vecinos, el precio de arriba, a lo que dicen los notarios o los registradores, que son lo que realmente se termina firmando, ¿vale? Bueno, y hay dos curvas. La primera, el número de operaciones. Tocamos techo en mayo del año pasado, del 22, y desde el mes de junio cada vez se va vendiendo menos y menos y menos y menos, ¿vale? Pero claro, después de 8 años de ciclo alcista, este día nunca se sabe cuándo es, esto se sabe siempre a posteriori. Y aquí este día el mercado sigue como si nada, como si no hubiera un mañana, después de 8 años de subida, ¿verdad? Hay un lapso que normalmente se tarda entre 12 y 24 meses en que el mercado sea consciente de que el giro se ha producido, que cada vez se venden menos viviendas, que la demanda empieza a igualar a la oferta, hasta que cada vez hay menos compradores y los vendedores tienen que empezar a competir para conseguir dar salida a su vivienda. Y es cuando empiezan a caer los productos. Fijaros, en abril del 2023 los notarios ya certifican una caída del 2,6% en el precio de la vivienda a nivel nacional. En el mes de julio, con el último dato publicado, que lo tenéis aquí, publicado el 14 de septiembre, por el informe realizado por el Colegio de Notarios, informe que actualizan todos los meses, ahora en una semana tendremos los datos del mes de agosto, pues ya en el mes de julio los precios habían caído del 2,6 al 4,6, ¿vale? Si el punto de inflexión en el número de operaciones se produjo en mayo del año pasado, el punto de inflexión en la caída de precios se ha producido en esta primavera, inicios del verano. La pregunta que yo os hago, ¿dónde queréis vender? ¿Queréis vender la vivienda? Ya estamos en octubre, ya estamos aquí. ¿La vendemos ahora o esperamos a octubre del año que viene o al del 2025 o 2026 o 2027? El tiempo ahora mismo, Tony, María, juega en nuestra contra. Al contrario que estos años atrás, que mientras más tardáramos en vender la casa no había problema porque mejor precio conseguiríamos por ella. ¿Y por qué se está produciendo esta caída en el número de operaciones y ya está teniendo su repercusión en los precios? Pues mira, por la escalada tan brutal que han tenido los tipos de interés. Esta es la evolución del Euribor. En enero del año pasado lo teníamos al menos 0,48 en negativo, ha estado un montón de años, 6-7 años en negativo. En tan solo un año y medio ha subido del menos 0,48 al 4,22 que estaba el viernes de la semana pasada. Una hipoteca normal de 150.000 euros ha pasado en España de los 482 euros del año pasado a los 825 de este año. Esto es una hipoteca normal. En el caso vuestro, fijaros, 697.000 euros. El año pasado teníamos la hipoteca a interés fijo al 1%. En 30 años, el que comprara vuestra casa financiándolo todo pagaría 2.241 euros. Pero ¿qué es lo que ocurre? Fijaros que ya estamos en un 3,5%. El Euribor está al 4,22, pero todavía hay entidades que dan el 3,5% a interés fijo en 30 años. Esto no sabemos cuánto va a durar, porque es totalmente anómalo que el precio del interés fijo esté por debajo del Euribor, del precio que le cuesta a los bancos comprar el dinero. Es una anomalía del mercado, pero todavía lo tenemos. ¿Qué ocurre? ¿Ustedes consideráis que la gente pueda estirar los sueldos, Tony, María? Puede estirar un poquito, pero de una forma muy, muy limitada. Bueno, pues fíjate, el banco pagando lo mismo ahora, ¿vale? En lugar de 697.000 euros le van a dar 500.000.
El mercado, el potencial comprador de vuestra vivienda ha perdido un 28,37% de capacidad de compra. Y esto es lo que está haciendo que se traslade al precio de la vivienda y ya empiecen a caer. Esta es la situación del mercado, Tony y María. Mi consejo profesional: si hay algo que motive la venta, venderlo ya. En caso contrario, oye, alquilarla, sacarle una rentabilidad, ponerla con un alquiler seguro. Se puede hacer un seguro. Hay entidades que te aseguran al inquilino, aunque la nueva ley de la vivienda lo está complicando todo mucho, pero bueno, todavía hay opciones, o en el peor de los casos cerrarla. Pero si hay alguna motivación que yo desconozca que os empuje a vender ahora, mientras antes lo hagamos, mejor, ¿vale? Os mando este vídeo, este estudio grabado en vídeo, leerlo, escucharlo con atención, tomar nota de todo lo que llame vuestra atención, y mañana os estaré llamando a las 6 de la tarde para comentarlo, ¿vale? Bueno, espero haberos sido de utilidad, y muy importante para mí que seáis plenamente conscientes de que estamos montados en el mismo barco. A mí me interesa vender la vivienda mientras más alto mejor, en 700.000 no, yo quisiera venderla en 1.000.000. Estamos montados en el mismo barco y los dos vamos a resultados. Pero ¿qué ocurre, Tony y María? Si la casa no se vende, ni ustedes, ni nosotros, ni nadie sale ganando. Es más, cada día que pasa vamos perdiendo un poquito más. Nos vemos mañana a las 6. Fuerte abrazo.